Estamos nuevamente en nuestra sesión académica mensual con nuestros coordinadores, el doctor Daniel Zamora y el doctor Luis Eduardo Morales Buenrostro. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Les voy a dejar la palabra a los coordinadores. Bienvenidos. Muchas gracias a nuestra presidenta. Para mí es un gusto presentarles a la doctora Lisa Johannesson. La doctora Lisa Johannesson es ginecóloga. Ella es de Suecia y entrenó en Suecia en el Instituto Karolinska y también hizo su residencia de ginecología obstetricia en la Universidad Sahlgrenska y en el Hospital Royal Adelaide en Australia. Comenzó a realizar investigación en el trasplante de útero desde el 2009, después de la experiencia de atender a pacientes que tenían algunos problemas para concebir, y realizó un doctorado con tesis de investigación en trasplante de útero, y en el 2012 participó en el equipo clínico que fueron los pioneros en el primer trasplante de útero en el mundo, que llevó al nacimiento del primer bebé por este medio. En el 2016, la doctora Johannesson migró a Estados Unidos, al Centro Médico de la Universidad de Baylor en Dallas, Texas, en donde trabaja desde entonces, y en el 2017 fue parte del equipo que realizó el trasplante de útero que llevó al primer nacimiento de un bebé en Estados Unidos, tanto por donante vivo como por donante cadavérico. Además de todo este currículum, la doctora Johannesson, súper buena persona, y siempre le digo que tiene un humor que a mí se me hace más como del trópico que como de los países nórdicos, pero los dejo con la doctora y su excelente presentación. Muchas gracias, Lisa, por estar aquí. Thank you very much for that introduction. Muchas gracias por esa introducción. Es un honor. Les voy a hablar de trasplante de útero y como escucharon, he trabajado en esto. Ya desde hace mucho empecé en investigación en animales desde el 2008 e hicimos el primer ensayo clínico en el 2012 y desde entonces casi todo mi trabajo se ha dedicado al trasplante de útero. Voy a dar mi plática primero y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Espero que tengan muchas opiniones y preguntas respecto a esta área. Para empezar, no tengo ninguna relación financiera que revelar. Todas las fotos que les muestre de las madres y niños son, de hecho, receptoras del trasplante de útero y los bebés que nacieron del trasplante de útero en los Estados Unidos. Entonces, el contenido de hoy es el siguiente. Voy a hablar qué es el trasplante de útero y por qué trasplantamos un órgano para infertilidad. Brevemente voy a hablar de la historia de la cirugía, cómo se hace y de las preocupaciones reproductivas. Y voy a terminar con el futuro y los riesgos que los participantes del ensayo están pasando. Y también del lado derecho, aquí ven una foto de la receptora, la donadora del lado derecho y el bebé que nació. Entonces, ¿qué es el trasplante de útero? Bueno, tiene muchos nombres. Es un trasplante temporal. Yo creo que es el único trasplante temporal. Es un tratamiento de infertilidad. Es una cirugía para restaurar la fertilidad. Cuando la persona nace sin útero, se puede colocar un útero y se restaura la fertilidad. Es una cirugía de malformaciones, pero también de reconstructiva para las mujeres que perdieron el útero por cáncer, por miomas, por sangrado durante el nacimiento o por cualquier otra causa. Del lado izquierdo ven una mujer que nació sin útero. Tiene un padecimiento que se llama síndrome de Mayer-Rokitansky. Es el nombre literalmente de 4 hombres austríacos que nombraron el padecimiento cuando nacen sin útero, pero tienen los ovarios y trompas de falopio, como ven aquí, se ven los ovarios y las trompas de falopio a un lado. Obviamente hay un hueco en donde
se supone que debe estar el útero del lado derecho. Ven el paciente donde se coloca, la paciente a la que se le trasplantó el útero. El trasplante de útero es un procedimiento único. No es para salvar la vida. Hay otros trasplantes que también son no para salvar la vida, pero el útero se trasplanta para el embarazo y después se retira. No es para beneficio directo de la salud del paciente. El propósito y el éxito no se miden por el trasplante per se. Nadie va a estar más contento por recibir un útero. El propósito y el éxito es que el órgano ya terminó la función para el donador. Entonces, si tenemos un donador vivo y si la persona ya terminó de tener familia, este es un órgano que se puede donar, no tiene hormonas, es solamente, digamos que la bolsa para el bebé. Algo especial también es que el éxito es por pasos. Como les dije, el éxito no es la cirugía per se. Primero, hay que tener éxito técnico. Se tiene que establecer el flujo interno o de salida, perdón, y esto es muy frustrante para el cirujano de trasplantes. Por lo general, cuando se hace el trasplante, el riñón empieza a producir orina en el trasplante de riñón, el hígado, por ejemplo, empieza a funcionar y estamos contentos. Para el útero, la persona está contenta cierto tiempo, pero hay que esperar un año y hay que esperar la primera menstruación, que es la prueba funcional. Luego hay que esperar el implante embrionario y que el embrión se implante con éxito. Hay que esperar el embarazo, pasar por 8 o 9 meses y en el paso 5 nace un bebé sano y esa es la primera medición de éxito. Entonces, respecto a los desenlaces del trasplante de útero, tenemos que considerar que es una fase viva entre el útero y el éxito, que es el bebé. Y por supuesto, después del parto hay que hacer una histerectomía y se hace el seguimiento a largo plazo. Así que aquí les muestro esta diapositiva porque es un artículo interesante escrito por Arthur Kaplan, creo que a principios de los 2000, en donde se mide la cantidad de años para hígado, pulmón, corazón, para extender la vida, como por ejemplo. And then also now, yes? Can you hear me now? What about now? Can you hear me? Good. Is this better? Okay. Yes. Okay, sorry. I'm going to start the slide over then, okay? Voy a empezar esta diapositiva porque se estaba cortando la conexión de la doctora. Este es un artículo interesante de Arthur Kaplan donde hablaba de trasplante y qué ha hecho en estos años. Así que empezó con salvar la vida, en donde se ganan años, digamos, por ejemplo, con hígado, corazón y pulmón, luego para extender la vida, órganos para obtener calidad de vida y no tanto cantidad de años. A la normalización de vida como trasplante de cara, de mano y también ahora trasplante de útero, que puede ser el primer trasplante para crear vida. Y esto solamente es para mejorar la calidad de vida. Nada tiene que ver con la cantidad de años que se ganan con el trasplante. ¿Por qué hacemos el trasplante por infertilidad? Quiero mostrarles esta foto porque esta se tomó hace unos 3 años. Esta es una fila de receptoras de trasplante de útero que hemos hecho en Baylor. Pueden ver que unas ya tuvieron a su bebé, otras están embarazadas en la foto. Algunas, después de que tomé la foto, ya parieron a sus bebés. Hicimos un estudio en el que les preguntamos a estas mujeres por qué era importante para ellas. Y estas son algunas de las respuestas. No se las hice, perdón, se las voy a leer porque creo que es importante. La primera dijo, cuando no tienes útero, te das cuenta a una edad muy temprana y hasta la gente que pierde el útero por cáncer saben muy tempranamente que es una opción para tener un hijo. Entonces sientes como que te quitan
tu humanidad como mujer. Esta mujer del lado derecho nació sin útero y aquí está con su bebé después del trasplante. Este es el papá del primer bebé que nació en Estados Unidos. Dijo, es el regalo más increíble y significativo que le pueden dar a alguien. No solamente se trata de dar un órgano, sino una esperanza que no tuvimos. Otra receptora dijo, nunca me imaginé algo mejor. Lo haría una y otra vez, 1000 veces para obtener este resultado final. Y esta mujer está embarazada con su tercer hijo. De hecho, va a ser la primera en el mundo que ha tenido 3 bebés después de un trasplante de útero. Y nuevamente, ¿de cuántas mujeres estamos hablando? Esto es solo en los Estados Unidos. Por supuesto, tenemos 320 millones de habitantes y hay que extrapolar esto a la situación de México o de otro país. En Estados Unidos, cada año nacen aproximadamente 12,000 mujeres sin útero. El 3% o más del 3% tienen que hacerse la histerectomía, ya sea por razones benignas o malignas. Estamos hablando de mujeres en edad reproductiva entre los 20 y los 40. 3%, entonces de menos de 40 se les hace una histerectomía y es muchísimo. Menos de 1% tienen un útero no funcional y como 500,000 se identifican como mujer transgénero y más de 4,000 tienen síndrome de insensibilidad androgénico, en donde no tienen útero tampoco. Si agregan esto, son 2.7 millones de mujeres en edad reproductiva que tienen infertilidad por el factor uterino. No estoy diciendo que todas las mujeres son candidatas óptimas para trasplante de útero, pero imagínense que solo el 1% de estas mujeres les interesara. Ese es un grupo grandísimo. Es mucho más grande que los pacientes de trasplante de riñón o de hígado. Las alternativas para estas mujeres que tienen un factor de infertilidad por el útero han ido previamente ya sea o más bien aceptan la infertilidad o no desean tener hijos, pero si quieren tener hijos pueden adoptar o pueden hacer adopción sustituta. Y la tercera opción es llevar el embarazo ellas mismas con el trasplante de útero. Entonces, es la primera opción de tratamiento, el trasplante de útero. Con frecuencia se hace esta pregunta. Cuando hay adopción y sustitución, ¿por qué hacer trasplante de útero? Bueno, se lo preguntamos a las mujeres. No es lo mismo. El valor de la gestación tiene un valor. El primer bebé que nació dijo, la madre, siento que tengo un mayor vínculo con mi hijo. Tal vez es superficial, pero cuando la gente ve a mi hijo, asumen que estuve embarazada y yo no los tengo que corregir. Y eso fue importante para ella, tener ese vínculo con su hijo durante el embarazo. Nos sorprendió cuando empezamos en Baylor porque el interés de las receptoras de trasplante de útero, las solicitudes que recibimos en los centros fue totalmente abrumadora. El BUMC es mi centro en Dallas, donde Daniel y Pilar han ido y tenemos a más de 2,500 mujeres que están solicitando ser receptoras y ya llevan 4 años. CCF es la Cleveland Clinic, el otro centro que empezó en Estados Unidos y tienen casi a 2,000 mujeres esperando ser trasplantadas. La Universidad de Pensilvania tiene casi 1,000 receptores o personas que han solicitado. O sea, más de 3,000 mujeres o 4,000, han solicitado ser receptoras de útero del 2016 al 2020 en los Estados Unidos. Y algo aún más sorprendente es que las donadoras vivas contactaron a los centros. Esta es una persona que recibe las llamadas. Recibe unas 1,000 llamadas de donadoras vivas de 40 estados para donar el útero a alguien que no conocen. Entonces son donadores vivos no directos. ¿Qué podemos decir de la cirugía? Esta es la foto que les enseñé antes, ya colocado el útero en una mujer que nació sin útero. Esto es solo para mostrarles los vasos que usamos. Vean, estas son las ilíacas externas y como ustedes saben, el útero tiene arterias y venas uterinas y pasan las ilíacas internas. En el donador las quitamos
y las conectamos a las ilíacas externas de los dos lados. O sea, como conectarían un riñón, pero esto es bilateral. Y también se conecta la vagina del receptor, así que el útero se coloca en la misma posición como si estuviera estado ahí siempre. Entonces yo antes no sabía que eran trasplantadas y no hubiera sabido, ¿no? En este video que quiero mostrarles de la Cleveland Clinic, aquí ven el útero que se coloca, se inserta a la vagina de la receptora y vean los vasos que se conectan a las ilíacas externas, una vena por lo menos de cada lado y una arteria de cada lado, y pueden ver que el útero se coloca en su lugar, como donde debe ir. La historia del trasplante de útero. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el panorama mundial? Bueno, el primer caso es muy interesante, de hecho, fue en Alemania en 1932. Algunos de ustedes habrán visto una película que salió en Estados Unidos y que ganó Óscares, que se llama La chica danesa, que documentó el primer trasplante de útero. El primer caso fue una mujer transgénero y ella se sometió a distintas cirugías y la última cirugía que le hicieron fue trasplante de útero. Esto fue en Dresden, Alemania, con un costo astronómico de 12,000 libras de ese entonces. Desafortunadamente, esto fue antes de los inmunosupresores y de hecho ella murió 3 meses después del trasplante. Pero este fue el primer caso conocido descrito en el mundo de trasplante de útero. Luego hubo otros 2 casos, uno en Arabia Saudita, uno en Turquía. Pero el primer ensayo clínico que empezó lo hizo mi equipo en Suecia y en el 2012 teníamos ya casi una década de estudios en animales. Incluimos a 9 mujeres que nacieron sin útero. Solo donadoras vivas. El primer nacimiento fue en el 2014. Este es el primer bebé que nació en el mundo. Pueden verlo cuando estaba pequeño con sus padres y luego del lado derecho con ya casi 8 años de edad. Si ven el mundo en general, tenemos más de 100 trasplantes. Hay casi 40 bebés nacidos ya. La mayoría de los donadores han sido vivos y los niños parecen desarrollarse normalmente. No obstante, el bebé que nació en el 2014 acaba de cumplir 8 años. El seguimiento es solo de 7 a 8 años. El problema también es que no hay ningún registro en el que podamos registrar esto. Así que en Estados Unidos empezamos a seguir los desenlaces, pero no hay un registro internacional. Otro problema es que la mayoría de los centros del mundo han hecho 1 o 2 casos. O sea, hay pocos centros que haya hecho más de 5 a 10 casos en todo el mundo. Es difícil entonces comparar los resultados de una buena manera. Así que esta es nuestra trayectoria en Baylor. En 2016 hicimos el primer trasplante de útero de donador vivo. El mismo año fundamos la Sociedad Internacional de Trasplante de Útero. Hay 2 registros que trabajan para esa sociedad, o bueno, todavía no los tenemos activos. En el 2017 nació el primer bebé en Estados Unidos después de trasplante de útero. Este bebé fue importante porque no solo fue el primero, sino que fue el primero fuera del ensayo sueco. Entonces, al hacer esto, mostramos que los resultados de trasplante de útero fue exitoso y es algo que es reproducible. No es solo algo que se hace en un centro, sino que se puede repetir en otros, y eso es muy importante para el crecimiento del programa. En 2019 fundamos el Consorcio de Trasplante de Útero de Estados Unidos y tenemos la primera beca del NIH para trabajar en investigación sobre trasplante de útero. En el 2020 creamos el programa más grande de trasplante de útero en el mundo y en el 2021 nos acabamos el financiamiento que teníamos de la institución y empezamos entonces un programa comercial, es decir, que dejamos la parte de investigación experimental
y ya los pacientes pagan por su trasplante. Hoy hemos hecho 23 trasplantes y tenemos a la fecha 15 bebés. La filosofía de Baylor es trabajar entonces en 3 categorías. Trabajamos en innovación, estandarización y evolución de la cirugía y de las técnicas. Trabajamos mucho en la ética respecto a las consideraciones éticas del trasplante de útero. Es algo que debemos hacer, lo debemos evitar, cuáles son los riesgos y cuál es el propósito. Y también tratamos aquí en tercer lugar trabajar con la investigación básica. Estudiamos las células NK del endometrio, empezamos a estudiar el origen de las células del útero, así que hemos publicado más de 70 artículos ya en los últimos 4 años de trasplante de útero de nuestra institución. Y creo que es importante, tratamos de publicar todos los resultados, no solo los buenos, sino los malos también, para que la gente no tenga que pasar lo mismo que nosotros. El resultado de nuestro centro, como les dije, tenemos 23 receptoras, 21 de estas son de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que nacen sin útero, 2 receptores que perdieron el útero por cirugía benigna. Ambas tenían miomas. 21 donadoras fueron vivas, 2 cadavéricas. De las 21 donadoras, 19 fueron no dirigidas, y la no dirigida que teníamos no tenía consanguinidad con la receptora. Este es un área en donde hemos hecho gran evolución. Empezamos con procedimientos abiertos, incisión en línea media del ombligo hacia abajo. Esos fueron los primeros 13 casos. Luego dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de hacerlo robóticamente? Hemos hecho ya 8 procedimientos robóticos, que es excelente para las donadoras porque se pueden ir a su casa después de la cirugía y el impacto en su vida no es tan importante. De los 23 trasplantes que hemos hecho, hemos tenido 17 éxitos quirúrgicos. ¿A qué me refiero? Que el útero está vivo y está vital 30 días después de la cirugía. A la fecha, hemos tenido 13 nacimientos y luego iniciales y 2 secundarios, y 4 mujeres se someten a ET. Estas cifras entonces van a aumentar. Este es el panorama en Estados Unidos. Y escojo Estados Unidos porque es el único lugar en donde tenemos, digamos, un registro funcional donde comparamos datos entre centros. Tenemos 4 centros, la Cleveland Clinic, la Universidad de Pensilvania, la de Alabama en Birmingham y luego Baylor Scott & White en Dallas. Hemos hecho 36 casos y consideramos 3 objetivos clínicos. Por supuesto, la sobrevida del donador vivo y del receptor, sobrevida del injerto y la tasa de nacidos vivos. A la fecha, afortunadamente, no hemos tenido mortalidad. La sobrevida de ambas es 100%, viendo la sobrevida del injerto. Esto cuando empezamos en 2016 a la fecha. Al principio pueden ver que en gris son donadores vivos y cadavéricos. Si ven esta línea, pueden ver que la sobrevida del injerto no era muy buena. En 2016 tuvimos 35 y teníamos 35% de sobrevida, pero eso eso ha mejorado cuando iniciamos anticoagulación y mejoramos la técnica quirúrgica, y ahora en el 2019 tenemos 90% de éxito quirúrgico. Cuando hay falla del injerto en el trasplante, este es el eje X, el tiempo en meses, y la falla del injerto en rojo siempre se da en las primeras 2 semanas. El tiempo promedio de falla es 7 días. La causa principal ha sido trombosis de la arteria del injerto o de la vena. Ninguna de las receptoras han perdido el útero por un episodio de rechazo, por infección o por nada similar más adelante. Cuando se trata del tercer punto, los nacidos vivos, a la fecha, 19 receptoras han parido 21 bebés y 2 madres ya parieron 2 veces. Si ven en los nacidos vivos por cada trasplante intentado, es decir, el denominador que necesitamos, ¿no? Es 59%.
Si excluimos esto, donde tenemos una falla temprana y solo vemos la sobrevida del injerto, la tasa de nacidos vivos es 87%. Y esto es muy interesante porque este procedimiento incluye también fertilización in vitro. Si ven en la población general de FIV, no hay 87% de tasa de éxito en la fertilización in vitro. Creemos que tal vez es porque sabemos que está funcionando, o sea, excluimos el factor uterino que puede tener la población general, solamente usamos donadores con un embarazo probado antes, tal vez por ello la sobrevida es tan alta del injerto. Y estas cifras van a mejorar porque seguimos teniendo pacientes a quienes se les hace transferencia de embriones. Entonces, los partos pueden ver el primer y segundo parto. Estas son cifras de Baylor, pero tenemos todos los primeros partos aquí. Básicamente, el tiempo promedio al primer parto son 14 meses después del trasplante. Es decir, que se inicia la transferencia de embriones 3 a 6 meses después del trasplante y luego ya tienen el bebé, y para el segundo nacimiento son 34 meses, o sea, un poco menos de 3 años. También pensamos en otras cosas cuando se trata de trasplante de útero, cosas o preocupaciones reproductivas. Hay que ver el embrión que estamos implantando, hay que ver el crecimiento intrauterino. Tenemos que considerar que a estas mujeres se les da inmunosupresión y quiere decir que el bebé tiene que crecer con inmunosupresión en el embarazo. Y aquí el signo de interrogación en medio es ¿cómo es crecer o qué significa crecer en un órgano trasplantado? Es algo que no sabemos totalmente. Todavía estamos recopilando información, pero ¿cómo o sea, hay muchas cosas desconocidas. Ahora sabemos un poco más y les voy a mencionar lo que hemos hecho para superar estos problemas. Si empezamos con la optimización embrionaria, es muy importante tener buenos embriones antes de hacer el trasplante. Así que hacemos la recuperación de embriones antes del trasplante y luego empezamos la transferencia 3 a 6 meses después del trasplante. ¿Por qué empezamos tan temprano? Porque queremos minimizar el tiempo de injerto, es decir, el tiempo que el útero está con la receptora, porque no queremos exponerlas a inmunosupresores tanto tiempo. Acuérdense, estas son mujeres jóvenes, sanas, no queremos que en donde se les destruyan los riñones por la inmunosupresión y que se les tenga que hacer un trasplante renal después. Su expectativa de vida después del trasplante de útero es como 50 años. Entonces, es importante no hacer ningún daño. También en nuestro centro decidimos hacer selección embrionaria con PGTA, que son pruebas genéticas para aneuploidía. Se estudian los embriones antes del trasplante. ¿Por qué lo hacemos? Es algo controversial porque en este grupo etario tal vez no muchos embriones están afectados por aneuploidía, pero viendo nuestra cohorte, la edad promedio era 31 años, hicimos 31 recuperaciones y 67% desarrollaron blastocistos y 63% de esas 102 eran euploides, pero como pueden ver, un tercio era aneuploide. ¿Por qué hacemos esto? Porque si implantamos un embrión aneuploide, el riesgo, la probabilidad de que prenda y que se implante es muy baja. Entonces no queremos desperdiciar tiempo, queremos que sea rápido, queremos el embarazo, el parto y sacar el útero. Así que no hay razón para no hacer la prueba cuando la tenemos disponible. Otra cosa diferente en el trasplante de útero es, aquí ven la vagina, esta parte verde se toma del donador, esto le pertenece al útero y se inserta a la vagina de la receptora. Y aquí hay casi siempre una estenosis, es difícil entrar al útero para implantar el embrión. Se puede dilatar esto o abrirlos quirúrgicamente, pero siempre es una preocupación para monitorear el embarazo. También, por supuesto, la inmunosupresión. ¿Qué le hace eso al implante embrionario?
Y la inmunosupresión, como les dije, hace rato les dije que teníamos más éxito que en la población general de fertilización in vitro y tal vez es por la inmunosupresión. Ha habido estudios en donde se disminuye la relación de linfocitos TH1 a TH2. Esto aumenta la tasa de implantación y la inmunosupresión hace eso. Tal vez esa es una de las respuestas a por qué tenemos una mejor tasa de implantación después de la transferencia embrionaria en esta población. Cuando vemos el éxito reproductivo, hemos logrado embarazo clínico en el 100% de nuestras pacientes con éxito quirúrgico. Cuando digo embarazo clínico, no quiere decir, no es igual a nacido vivo. Hay mujeres que han tenido abortos espontáneos, pero es alentador que el embrión sí se implantó y la tasa clínica de embarazo para el trasplante de embrión es 63%. También hicimos una prueba ERA, que es ensayo de receptividad de endometrio, que es decir, que hubo, cuando el útero estaba en el donador, el endometrio se actúa de una manera, no tenía una ventana normal de implantación, pero después de la implantación y en el receptor, con la inmunosupresión, la receptividad del endometrio cambia y no sabemos si es por las hormonas de la receptora o si es por la isquemia a la que sometemos el útero después del trasplante o en el trasplante o por la inmunosupresión que estamos dándole a la paciente. ¿Qué pasa durante el embarazo? Hemos tenido complicaciones y esto se los debo mencionar, por supuesto. Estamos considerando, los consideramos embarazos de alto riesgo y lo que hemos visto es que hemos tenido 36% con complicaciones maternas. La más común ha sido hipertensión gestacional, también un caso de diabetes gestacional, preeclampsia y tuvimos un episodio de rechazo que tratamos con un ciclo de esteroides y desapareció. Las complicaciones obstétricas son parto pretérmino, es decir, nacimiento antes de 37 semanas de gestación, incompetencia cervical en una paciente y placentación anormal en una paciente también. Si comparamos estas cifras con otros receptores de trasplante de órganos sólidos, no está tan mal. Sabemos que después de trasplante de riñón y de hígado, la tasa de preeclampsia es mucho más alta que esta. Y durante mucho tiempo se pensaba que era por la inmunosupresión, que los receptores o que lo transmitían o era por los receptores. Tal vez no, tal vez era por la enfermedad subyacente. Nuestras pacientes son sanas, solo están expuestas a la inmunosupresión y no muestran la misma tasa de preeclampsia que los otros receptores de órganos sólidos. Lo último aquí es el crecimiento intrauterino, que también era de preocupación. ¿Qué le pasa al feto que crece dentro de un útero trasplantado? La diferencia y la preocupación era que la vasculatura está alterada. En la foto de la derecha pueden ver que las venas que usamos son la vena uterina inferior, esa es la que va entre la parte inferior del útero a la ilíaca interna. Tomamos esa y la insertamos a la ilíaca externa, como les dije al principio. También usamos esta parte. Esta vena ni siquiera estaba nombrada, a nadie le había interesado. Nosotros le llamamos la vena uterina superior, es la que pasa en la parte superior del útero al ovario. Usamos esa y sacamos la superior y la inferior a ambos lados y atrás, que son las que usamos. Normalmente hacemos una combinación, por lo menos una vena de cada lado, a veces dos de cada lado, pero es diferente del útero nativo. Si ven los resultados neonatales, es alentador, debo decirlo, y esto lo publicamos también. La calificación APGAR es 8 más, o el APGAR es mayor en casi todos los recién nacidos, que es bueno. La edad gestacional es una media de 36 semanas y 6 días, ligeramente prematuros. Todos nacen por cesárea y 64% nacen después de 36 semanas de gestación, que es muy bueno. Hay unos que nacieron prematuramente, el más temprano es en medio, que nació
a las 30 semanas, 6 días. Así que tuvo que estar más tiempo en la UCI neonatal, pero siguió normal. Es alentador ver que los niños crecen normalmente in útero. El percentil de peso al nacer estaba en el 74%. Ninguno ha nacido con malformaciones ni ha tenido ninguna otra disfunción orgánica. Todas las mujeres, esto es importante para las receptoras, porque casi todas las receptoras nacieron sin útero, pero las niñas que nacieron, todas nacieron con útero y esto lo revisamos en ultrasonido después del nacimiento. A todos los bebés se han seguido de cerca a los 2 meses, todos lograron todos los hitos del desarrollo. Aquí lo ven del lado derecho. Este es JJ, todos los bebés están muy bien, lo cual es súper reconfortante. ¿Está libre de riesgos? Bueno, hay que considerarlo también porque es un procedimiento que ha recibido muchísima atención, muchas críticas, elogios, pero en general mucha atención. En la revista Time, aquí se publicó nuestro primer bebé en la portada. Hemos tenido varias conferencias de prensa en las noticias. No hay que estar cegados entonces por esto. Tenemos que saber quién lleva el riesgo. Por supuesto, estamos la receptora en un trasplante, el donador, el niño, qué pasa con esto, pero también hay que considerar el riesgo de la pareja, ¿no? Los hermanos potenciales o la familia de los donadores. Entonces, el donador, ¿qué tipo de riesgo presenta? Aquí hay que preguntarnos, ¿se justifica que un donador vivo corre el riesgo de complicaciones, especialmente cuando el donador no es consanguíneo, no conocen al receptor? ¿Vale la pena que el donador se arriesgue cuando no va a tener ningún beneficio? La comparación lógica sería con donadores vivos de renales y de hígado. Y se determina si esta relación riesgo-beneficio es aceptable. Aquí la diferencia es que en trasplante de útero no es para salvar la vida. Tal vez eso es diferente. Y otra cosa, cuando ya terminan, ya no lo necesitan. Tal vez es menos complicado donar un útero que donar un riñón o parte del hígado que potencialmente uno podría necesitar más adelante. Para la madre, para la receptora, bueno, está la inmunosupresión. Todos saben que presenta riesgo agudo de rechazo, pero sí hay riesgos a largo plazo de cáncer, infección, enfermedad cardíaca, lesión renal aguda. Pero aquí lo importante es recordar que el riesgo de inmunosupresión se limita a 2 a 5 años. Porque retiramos el útero y la receptora deja de tomar el tratamiento de inmunosupresión y eso es muy importante y es una gran diferencia de recibir inmunosupresión 20, 30 o 40 años. ¿Y qué podemos decir del bebé o del niño? La inmunosupresión, sabemos mucho de los niños porque como sabemos el trasplante de los receptores de órganos sólidos han tomado inmunosupresión y es similar a los niños de trasplante de útero. Están expuestos durante el embarazo a la inmunosupresión y sabemos qué medicamentos evitar, sabemos cuáles son seguros, pero lo que no sabemos es cómo es el embarazo con un órgano trasplantado para el bebé, ¿no? Como les dije hace rato, las cifras que tenemos y los datos son reconfortantes. Entonces hay que ver esta razón o relación de riesgo-beneficio, que no es nada nuevo, ni para el receptor, ni el donador, ni el niño. Esto lo sabemos desde antes. En general, si hay que decir algo, es que es mucho menos riesgo que cualquier otro trasplante y los beneficios son estos, es este bebé o los bebés que nacen. Lo que sabemos hoy es que el trasplante de útero es reproducible en diferentes centros, tiene una tasa de éxito global alta, tiene riesgo bajo para el donador y receptor y para el niño. El donador vivo y el donador cadavérico parecen tener resultados similares. La preferencia
va a dictar el uso de donadores cadavéricos o vivos, y esto va a depender entre donadores y las mujeres que reciben el trasplante. ¿Cuáles son las limitaciones? Sabemos que existe una demanda. Les dije que más de 4,000 mujeres solo en Estados Unidos han solicitado en 3 centros. Recibimos preguntas desde que abrimos nuestro programa comercialmente en el 2021. Más de 1,000 mujeres aplicaron, aparte de las 4,000, y ellas tienen que pagar. Sabemos que hay mucho interés por parte de los donadores. Tenemos la infraestructura y el conocimiento. El problema es, y lo pueden ver aquí abajo, es el financiamiento. ¿Quién lo va a pagar? Y eso pues será diferente en distintas culturas, en distintos países, pero sí será un problema. En Estados Unidos, a la fecha, al principio, cuando lo empezaron los 4 centros, había financiamiento institucional. Todos estos estudios estaban bajo un comité de ética en experimentales. Tuvimos 20 casos aprobados, financiados en Baylor. La Universidad de Pensilvania 5, solo hicieron 3. La Cleveland Clinic 9 casos aprobados y han hecho 8. Y Alabama acaba de empezar, han hecho 2 casos de sus 25 que tuvieron aprobación para financiamiento. Pero después de este financiamiento, pues desaparece. Hay que empezar se tiene que pagar comercialmente. El problema es que en Estados Unidos las aseguradoras no cubren el procedimiento. Y por supuesto, no hay un sistema de salud nacional que lo pague en Estados Unidos. Empezamos ahora con pacientes que vienen de fuera de Estados Unidos. Sabemos que en otros países reciben financiamiento. Algunos pacientes de Israel, por ejemplo, recibieron financiamiento a través del gobierno de Israel. Pero para alcanzar a más mujeres tenemos que hablar en el aspecto de financiamiento, movilizar grupos de pacientes, por lo menos en Estados Unidos, a los legisladores y a las aseguradoras. Quise mostrarles esta foto. Voy a empezar a terminar. Esta foto la tomamos a principios de mayo aquí en Dallas para el Día de las Madres. Hace unas 2 semanas más o menos, y tomamos esta foto. Estas son nuestras receptoras y los bebés que han nacido en Dallas y también parte del equipo. Así que quiero agradecer a un par de personas aquí. Aquí estoy yo con el jefe de trasplante abdominal que tomó la iniciativa de iniciar el programa de Suecia. El del pelo blanco es nuestro obstetra, el doctor Gambi. Tiene casi 80 años, pero sigue fuerte, y él atiende a nuestras mujeres embarazadas, el doctor Pacman, el doctor Sang, la doctora Sang del equipo de reproducción asistida, que hacen las FIVs, y la coordinadora que es instrumental para el programa, y que esto no lo habríamos podido hacer sin ella. Y aquí están los bebés. Este fue un día muy especial para nosotros. Cuando uno ve esto, cuando uno habla con estas mujeres, cuando uno ve la diferencia que ha marcado un trasplante de órgano en su vida, no les ha salvado la vida ni les ha agregado años, pero sí les ha dado algo muy, muy valioso. Les ha dado hijos, niños, y la diferencia que esto ha tenido en sus familias es increíble. Así que termino aquí. Muchas gracias y contesto las posibles preguntas que tengan. Muchas gracias, Lisa, por esa presentación tan bonita. Thank you, Lisa, for that beautiful presentation. Le voy a ceder el micrófono al doctor Morales Buenrostro y después paso a leer las preguntas del público. Muchas gracias, doctora Lisa. Una excelente presentación. Nuestro país hasta ahora no ha incursionado en el trasplante de útero y eso retoma doble interés. Antes de comenzar con las preguntas, me interesaría saber cuáles son los principales problemas que enfrentaron al inicio de todo programa. Es decir, ¿qué es lo que debemos de cuidar si es que se va a iniciar un programa de trasplante de útero?
So I think that's a very valuable question. Creo que esta es una pregunta muy valiosa y una muy considerada, porque hemos visto en otros países que la gente quiere empezar y como que brincan, se avientan, ¿no? Es muy importante saber qué necesitan para empezar el programa. Y esta es un área nueva. Van a combinar 2 disciplinas o más de 2 disciplinas que nunca han trabajado juntas. Es parte trasplante y parte tratamiento de infertilidad. Tienes el mundo de la ginecología, de la obstetricia, de la endocrinología reproductiva y el de trasplante. Así que es importante que tengan departamentos muy sólidos de estas áreas y que puedan trabajar juntos, porque en Arabia Saudita estuvimos allá ayudándoles a iniciar su programa y decían, sí, podemos hacer la cirugía y estoy segura que sí, pero no había plan de seguimiento. Si nada más hacen la cirugía de trasplante de útero, van a fracasar porque no van a tener el éxito. El éxito es el bebé. Necesitan colaboración importante y fuerza en distintas áreas del hospital. Y nosotros le recomendamos a la gente siempre que tengan programas, porque cuando yo empecé en Suecia, hicimos una década de investigación en animales y eso ya no es necesario. Tienen una excelente oportunidad de colaborar en un centro. Cuando la gente empieza un programa, lo que hacemos es ayudarles a escoger a las receptoras con las primeras cirugías para que no tengan que cometer los mismos errores que nosotros al principio. Así que júntense con un programa que ha hecho esto antes o algo similar. Vean si tienen la estabilidad y la infraestructura para hacer que esto funcione en sus instituciones. Daniel, si quieres. Sí, gracias. Una de las preguntas. Nos mandan saludos Esther, José Antonio y Alicia de Querétaro, también Fernando de Ciudad de México, Verónica Contreras y Alicia Castillo hace también ya una pregunta, y Enrique, tenemos por acá otra de un espectador anónimo, todas las vamos a contestar. La primera pregunta es en Facebook Live y nos preguntan si se retira el trasplante después de la gestación, y creo que ha quedado contestada con la presentación de la doctora. La primera pregunta es en relación a los individuos transgénero. Me parece que tienen una publicación bastante reciente la doctora Johannesson en este respecto con Angie, que también es a todo dar Angie. Si nos quisiera comentar, doctora Johannesson, acerca de la aceptación de la idea de realizar este procedimiento básicamente en individuos transgénero. So, yes, I can. Sí puedo. Y la razón por la que lo mencioné es porque siempre nos hacen esa pregunta cuando hacemos trasplante, cuando doy la plática, ¿no?, de trasplante de útero. Primero, nunca se ha hecho en una mujer transgénero. No sabemos si es posible o no. Teóricamente creo que sería posible. Creo que tal vez quirúrgicamente no sea tan complicado, pero éticamente sí. Y muchos centros no están dispuestos a iniciar esto. Hablan más de restaurar una función corporal que crear una, ¿no? Pero hay centros que sí quieren empezar con mujeres transgénero. Nosotros no lo vamos a hacer en Baylor, pero yo sé que hay otros centros en Estados Unidos que sí se va a hacer en algún momento, y creo que habrá muchas pláticas éticas, ¿no? Porque técnicamente pues sí se puede hacer, pero mentalmente también tenemos que estar preparados. Muchas gracias, doctora. Manda saludos Fátima desde Paraguay, y Claudia Elizabeth también la felicita por su presentación. También Ignacio Guzmán la felicita por su presentación. Otra de las preguntas del público, de Enrique Mario Olivares, es si el nacimiento se realiza mediante cesárea. Yes, it is. Sí, siempre se hace por cesárea. La razón es porque somos muy precavidos. No sé si saben, pero al principio de la FIV, todos los bebés nacían por cesárea cuando empezó la FIV, porque era nueva.
Y claro, la FIB es 3% de los bebés y se trata normalmente. En el trasplante de útero, la razón por la que nos hemos esperado para partos vaginales, ¿se acuerdan que les mencioné de la anastomosis vaginal entre la vagina donadora y receptora, que hay estenosis? Nos preocupa que si es un parto vaginal, esa estenosis no aguante que el tejido se rompa básicamente. Diciendo esto, no obstante, tuvimos un nacimiento en donde casi fue parto vaginal, pero nos arrepentimos al final. Ya estaba dilatando, le estaba muy bien, pero como que nos metimos a cirugía para que no sucediera, pero estoy segura que eso va a pasar pronto. Nos preguntan Muchos por acá embarazos. otra pregunta es ¿qué pruebas de histocompatibilidad realizan previo al trasplante? Igual que cualquier otro órgano. Yes, we do like any other organ. Sí, como cualquier otro órgano, básicamente de sangre, ¿no? La tipificación sanguínea. No mencioné tanto lo de el rechazo, pero les dije que nadie ha perdido el útero por rechazo. Vemos episodios de rechazo que podemos tratar en 40% de las receptoras, y la única manera de ver estos episodios de rechazo es haciendo biopsias cervicales, porque no hay síntomas, no hay fiebre, no hay dolor abdominal, ni secreción, nada. Entonces hay que hacer biopsias para detectar el rechazo. ¿Con qué frecuencia realizan las biopsias de protocolo? So we do it once a month. Una vez al mes. Y en el embarazo no con tanta frecuencia. En el embarazo unas 2 o 3 veces en todo el embarazo. Daniel. Sí, gracias. Nos están mandando saludos desde Perú, Bolivia y Guanajuato. Y de Paraguay también. Nos pregunta, voy a regresar un poquito porque me brinqué una pregunta sin intención. Nos pregunta Alicia Castillo que ¿quiénes son los potenciales donadores cadavéricos? ¿Cómo seleccionan a los donantes cadavéricos? ¿Hay criterios para selección de donantes para corazón o para páncreas o para hígado? ¿Cómo hacen la selección para las mujeres donantes cadavéricas? So first of all, we don't do any high risk. Antes que nada, no hacemos solamente de muerte cerebral cuando es cadavérico. Queremos que sean premenopáusicas, o sea, de menos de 50 años. Necesitamos el antecedente obstétrico, también necesitamos un útero que haya tenido bebés antes. A veces es imposible saber, por supuesto, y yo sé que otros centros han usado a mujeres nulíparas como donadoras, pero sí tratamos de usar un útero funcional. O sea, la persona tiene que tener menos de 50, estar sana, un útero que ha demostrado funcionar y muerte cerebral. Básicamente esos son los criterios que usamos. Muchas gracias. Yo creo que eso también contesta la pregunta acerca de los donantes positivos a hepatitis B o hepatitis C, que está hecha en Facebook Live por acá. Otra pregunta, y voy a hacer una pregunta mía y después voy a pasar a esta. En la preservación de la pared abdominal, cuando hacemos trasplante para abdominal, la preservación en frío ocasiona rhabdomiólisis del músculo. Entonces, lo que se hace es hacer una perfusión fría, pero se pone nada más en una bolsa la pared abdominal en lo que se hace el implante. El útero, pues también es músculo, aunque no es el mismo músculo, pero también es un músculo. ¿Cómo hacen la preservación del órgano de donante cadavérico desde la procuración hasta el trasplante, o solo utilizan donantes locales? So you basically do the same. Básicamente lo mismo. O sea, si le pones solución fría y lo pones en una bolsa, sí es igual. En Baylor solo hemos tenido 2 a 4 horas de tiempo de isquemia fría en los donadores cadavéricos porque tuvimos la suerte de que el útero estaba cerca de nosotros aún en situación cadavérica.
Un caso de Cleveland tuvo un tiempo de isquemia de 8 horas y parece que el útero estuvo bien. Viendo la histología, hay daño de reperfusión al útero que desaparece después de 2 a 3 semanas, pero la funcionalidad del útero después de la isquemia fría es de hecho buena. Regresando a las preguntas del público, nos preguntan, aquí hay una que voy a dividir en dos. La primera es si las pacientes con síndrome de Asherman podrían calificar para esta cirugía. Si quiere contestar. Absolutely. They would be a very, very Por good. supuesto, sería un muy buen grupo de pacientes porque tienen todas las adherencias están dentro de la cavidad uterina. Este es un grupo de pacientes, bueno, y las de endometriosis que tienen las adherencias afuera. Aceptamos también pacientes con endometriosis, pero si tienen una endometriosis severa, es difícil sería, porque la pelvis está como congelada y es difícil de hacer la cirugía, pero de Asherman sí, definitivamente sí, con Asherman. Menciona acá es el criterio de edad para elegir al receptor. ¿Qué edades incluyen? So it depends a little bit because we normally use their own eggs and their own Depende embryos. porque casi siempre usamos sus propios óvulos y embriones. Quiere decir que tienen que calificar para tener embriones. Sabemos que la calidad del huevo disminuye después antes o de a los 40, perdón, o entre los 45 más o menos, también hay mayor riesgo de edad materna avanzada en el embarazo. Así que tratamos de que sea de menos de 40, la mayor tenía 43, pero sus embriones se recuperaron a una edad más temprana. Sus embriones los recuperaron cuando tenía 38, 39, así que los óvulos y embriones eran más jóvenes. Y esto sirve. Definitivamente abajo de los 45 años, pero de preferencia abajo de los 40 años. Muchas gracias. Ahora, la segunda parte de la pregunta anterior, me imagino que Ana es ginecóloga, porque dice que nos pregunta, bueno, le pregunta a usted si el seguimiento que se hace durante el embarazo a las mujeres receptoras de trasplante de útero es igual o similar al que se hace en un embarazo normal o si siguen otro protocolo. No, we treat them. In the beginning, we were scared, of course, because it Al was new. principio, por supuesto que nos daba miedo porque eran nuevos y los tratábamos como embarazo de alto riesgo, así que veían a un especialista en medicina materno-fetal cada 2 semanas. Del segundo trimestre hacia adelante hacíamos ultrasonidos, pero después nos dimos cuenta que el riesgo del embarazo pues no era tan alto. Ahora van al ginecobstetra cada 3 semanas y se les hacen solo 2 ultrasonidos en el embarazo, básicamente como un embarazo normal. Y por supuesto hacemos la biopsia, del cervix 2 a 3 veces durante todo el embarazo. Ok. Otra pregunta, hay varias preguntas más del público. La primera es si tuvieron alguna objeción dentro del hospital, me imagino que se refiere a Baylor, de parte del Comité de Ética del hospital. Y si las hubo, entonces, ¿cuáles fueron antes de iniciar el programa? I think we did have objections, and I think that's good. Sí hubo objeciones y creo que eso es bueno porque sí creo que se debe tener un debate sano antes de empezar un programa. Al principio, la discusión era la donadora viva, ¿no? O sea, someter a una paciente a esto cuando no salvaba la vida, no sabemos cuál era el riesgo para la donadora. Esa fue una de las objeciones. También sobre cuántos embarazos pueden tener, cuál era el tiempo máximo en que debíamos mantener el útero. Y también hemos hablado sobre la función renal de estas pacientes, que hace la inmunosupresión, vuelven a la normalidad
Fueron este tipo de cosas, pero creo que eso es bueno. Se tiene que tener ese debate cuando empezamos algo nuevo y no hay que estar cegados nada más por los éxitos que hemos tenido. Por acá nos preguntan sobre la prevalencia de preeclampsia, dada la manipulación de las arterias uterinas. ¿Es mayor que otras mujeres bajo inmunosupresión o similar? So it's and again, you have to remember that we have very Hay que recordar que hay muy pocos casos. Solo hemos tenido 15 nacimientos en Baylor y podemos considerar la población mundial. Tuvimos un caso de preeclampsia en esos 15 embarazos. La preeclampsia fue tardía, tuvo preeclampsia a las casi 38 semanas de embarazo y el día que se le diagnosticó, ese día tuvo al bebé. Ese es un caso. Cuando vemos una de 15, sí es mayor que la población general, pero es mucho menor que de la población con otros, con trasplante de otros órganos. ¿Algo más, Daniel? Sí, una pregunta de mi lado. Cuando existe la posibilidad, de acuerdo a la disponibilidad legal en Estados Unidos, de tener una madre subrogada, ¿cuál es la discusión ética en el hospital y cuál es la conversación con la paciente y su pareja en relación a una opción y la otra? Porque parecería que una pues evita la cirugía, la histerectomía del donante, la inmunosupresión y, o sea, los gastos y todo esto, pero de todos modos hay otra parte humana importante en esa ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la discusión del comité de ética y cuál es la discusión con la paciente? So that is a very good question. And esa es una muy buena pregunta. Fue la gran crítica cuando empezamos. ¿Por qué hacerlo si estas mujeres tienen opciones? Uno lo puede ver de distintas maneras. Siempre hablamos muchísimo con la pareja y con la mujer para ver si ya consideraron otras opciones, porque como dices tú, la adopción y las madres sustitutas es legal en Estados Unidos, donde tienen esa opción. Y queremos estar seguros de que ellas están seguras. Si hay receptoras que han sido madres sustitutas, han tenido bebés y que, o sea, a través de madres sustitutas, pero quieren el trasplante. No obstante, ¿no? Eso. Pero lo que dicen por lo general es que la gestación tiene valor. Quieren pasar por un embarazo, quieren a su propio hijo biológico y también quieren la parte del embarazo y el nacimiento. Cuando se trata del costo que mencionas, tanto la adopción como el embarazo sustituto no es gratis, eso les cuesta mucho dinero también. El costo, de hecho, no es tan diferente al del trasplante de útero, viéndolo así. Otra cosa, la sustitución gestacional no se asocia con riesgo para los padres, pero si le transfieres el riesgo a otra persona, a otra mujer. Aquí, por lo menos, éticamente el riesgo es para ti y para la pareja que va a tener el bebé. Entonces, las ventajas y desventajas éticas con ambas existen en ambas opciones, ¿no? O las tres opciones. Creo que lo más importante es que en cualquier enfermedad, también la infertilidad es una enfermedad, no hay que limitarnos a una sola opción. Hay que darle a los pacientes varias opciones de tratamiento, diferentes medicamentos o cirugías o sea, hay diferentes opciones. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo aquí? ¿Por qué no ofrecérselos? Yo no veo que el trasplante de útero sea competencia a la adopción o la sustitución. Creo que es otra opción más bien. Y los padres son quienes toman la decisión. Por acá surgió una pregunta hasta ahorita han hecho trasplantes de útero de donante vivo y si lo han hecho o lo piensan hacer, ¿cuál sería como el límite de edad pensando en funcionalidad del útero?
Yeah, so this is very, very interesting. We have done Esto es muy interesante. Hemos hecho de muchas donadoras vivas. De hecho, más donadoras vivas que cadavéricas. Y la razón es porque hay mucho interés por parte de donadores que quieren donar el útero. Cuando empecé en Suecia, solo podíamos hacer de donadores vivos y pedíamos que las receptoras trajeran a su donador. La mayoría de las receptoras traían a sus madres. Claro que las madres ya están más viejas. El primer bebé que nació en Suecia fue de un útero de 62 años. Ella donó su útero a los 61 y cuando nació el bebé, el útero ya tenía 62. Y el útero fue fantástico. La felicitamos y ella se sentía muy contenta cuando le dijimos que su útero estaba perfecto. Cuando llegué a Estados Unidos dije, bueno, podemos tener donadoras muy viejas, ¿no? No importa, pueden ser posmenopáusicas o cualquier útero. Pero nos dimos cuenta y las fallas iniciales del programa se debían a trombosis o ateroesclerosis de los vasos uterinos. Entonces, ¿qué es? No lo sé, pero la dieta, la genética en Estados Unidos, especialmente en Texas, es diferente a la genética y dieta de Suecia y eso afecta también el útero. En Dallas tuvimos que bajar la edad. Ahora tratamos que las donadoras sean de menos de 40 y definitivamente abajo de 50 cuando sabemos que están ya en la menopausia. Lisa, yo creo esta es opinión personal, la serie más grande de donadores altruistas que tenemos en la literatura de nosotros es del Hospital de Toronto, que tiene 50 casos de donadores altruistas. Por lo que tú nos presentaste, ya tienen 1000 entrevistados y más de 20 operados. Entonces creo que ese es un tema para analizar y seguramente van a tener una experiencia todavía más grande en muy poco tiempo. Hay otra pregunta de Enrique Olivares, que nos pregunta acerca de si ya existía evidencia antes de iniciar con el programa sobre el impacto de el bebé durante el embarazo bajo la inmunosupresión. Yes, so we could extract a lot of the knowledge Sí, that we have. pudimos extraer gran parte del conocimiento que teníamos de los receptores de órganos sólidos con inmunosupresión en el embarazo. Por décadas, ¿no? Las pacientes con trasplante de hígado, renal, que se embarazan. Así que sabemos o creíamos que sabíamos cuál iba a ser el efecto de la inmunosupresión en el embarazo. Lo que no sabíamos era el efecto de crecer en un órgano trasplantado. Por supuesto, porque el riñón y el hígado son externos. ¿Qué pasa si hay rechazo en el embarazo? Tienes que quitar el órgano, retirar el órgano. ¿Y qué haces? Ese tipo de cosas no las sabíamos, pero sí sabíamos mucho del efecto de la inmunosupresión en el embarazo. Afortunadamente pudimos saber qué medicamentos sí usar y qué medicamentos no. Y solo escogimos los seguros, los que sí se pueden usar. ¿Tienen seguimiento psicológico de parte de la madre y de la donante? Absolutely. We have Por supuesto que sí, tenemos psicólogos que evalúan a los donadores y receptores. Desde el principio ellos son una gran parte o parte importante del proceso de selección y ellos las siguen durante todo el proceso. De hecho, es una exigencia seguir a los donadores 2 años, que es un reglamento de la UNOS en trasplantados. Eso lo hacemos y la mayoría sigue en contacto con los psicólogos después. Voy a tratar de publicar esto también porque creo que es un aspecto importante del trasplante de útero. ¿Qué hace esto, no? En la parte psicológica. Sí, en los donantes de riñón o más en los de hígado está escrito un proceso de duelo después de la donación, como la sensación de la pérdida de una parte de sí, aunque el caso haya sido exitoso y todo. Martín Fuentes pregunta si tienen criterios de selección para las receptoras en relación al peso o a enfermedades concomitantes como diabetes o hipertensión. En Texas seguro. Yes, we do have that.
And that's very porque la gente es un poco más obesa o más con sobrepeso. El criterio es un IMC de 30, que no tengan más de IMC. Un IMC de 30, ni la donadora ni el receptor. Para el receptor es importante para el trasplante y el embarazo, pero también para la fertilidad. O sea, tienen que ser capaces de producir huevos y si tienen sobrepeso, pues es más difícil. Yo le quiero dar la palabra al doctor Morales porque él ha tenido siempre opiniones con respecto al trasplante de tejidos compuestos y otros acerca del uso de recursos. Entonces, no sé si el doctor quiera comentar algo al respecto. No, pues en estos casos, lo que hemos afrontado nosotros en la consulta de toda mujer trasplantada de riñón, cuando tienen el deseo de ser madres, no hay manera de cambiarles esa intención. Entonces, acá cuando uno pone sobre la balanza el trasplante de útero versus útero subrogado, uno pensaría pues, que es más práctico, como decía hace rato Daniel, es más práctico el útero subrogado. El problema es que ellas quieren sentir el ser madres y eso no lo va a dar un útero subrogado, ¿no? Entonces, creo que esa batalla ya se perdió hace mucho. Si tú desde el punto de vista médico pretendes, pues no sé, optimizar recursos o el riesgo, beneficio, creo que ahí ya perdimos esa batalla, ¿no, Lisa? No, I think you're completely right. I mean, women Sí, are creo hard. que tiene toda la razón. Es difícil convencer a las mujeres cuando ya se decidieron en algo. La fertilidad y la reproducción es uno de los deseos principales que tenemos. No todas, por supuesto, pero para muchas es muy importante. Y yo no creo que debemos descartarlo, ¿no? Se clasifica como enfermedad. La infertilidad es una enfermedad y tenemos que tratarla como tal porque tiene un efecto profundo en la vida de las personas. Leí un estudio interesante sobre cáncer hace 2 años en donde había pacientes con cáncer que habían perdido el útero, su capacidad de reproducción después del tratamiento por cáncer. La devastación y el efecto que tuvo la infertilidad en esto a veces fue peor o más grave que el diagnóstico de cáncer. Entonces, no creo que debamos subestimar el valor de la reproducción y el valor de la infertilidad. Así que creo que sí, tiene razón, ya perdimos esa batalla y por eso estamos haciendo esto, el trasplante de útero, y hay que concentrarnos en hacerlo de manera segura y en buenas instituciones, y en eso debemos concentrarnos. ¿No? Pues otro punto importante que siempre se habla es, al igual que el trasplante de brazos y de tejidos compuestos, es una persona que de otra manera no requeriría inmunosupresión, es tener que darles inmunosupresión. Sin embargo, ya nos mencionabas que pues la idea es que sea temporal y luego retirar el útero, ¿no? De esta manera no tendrían inmunosupresión crónica. Pero, ¿cómo decidir cuándo retirarlo? Es decir, habrá madres que si todo es un éxito podrían querer un segundo, ¿no? O un tercero. Entonces, ¿cuándo deciden ustedes ya hay que retirarlo? ¿Es siempre de acuerdo con la familia o cómo hacen esto? That's very hard because, you know, Esto es muy difícil porque todas dicen, ay, estoy feliz si tengo la oportunidad de embarazarme una vez y de tener un solo hijo, pero ya que lo están pasando y ya parieron, la mayoría dice, ay, ahora estaría muy contenta si tuviera uno más. Y eso es muy difícil. Hemos tenido pláticas difíciles con las pacientes porque algunas sí tuvieron un efecto renal con creatinina elevada o tasa de filtración también alta. Entonces, no queremos someterlas a otro embarazo. Y eso es muy difícil, pero hay que tratar a estas pacientes en particular porque están sanas
y tienen una gran voluntad como parte del equipo. Hay que decirles, no queremos que tenga otro embarazo, es momento de retirar el útero. Y es difícil, pero no podemos obligar a nadie a quitarles el útero, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso va a pasar en algún momento. Hay pacientes que rechazarán la histerectomía. ¿Y qué hacemos? ¿Le dejamos de dar inmunosupresión? ¿O no le implantamos otro embrión? O son otras preguntas éticas que vamos a tener que enfrentar en algún momento. Hubo un caso interesante en Turquía que se hizo en el 2011. En esta institución había tenido un par de abortos y fue difícil. Y a fin de cuentas, tuvo un embarazo después de 9 años. Y en el 2020 apenas nació el bebé prematuramente con un embarazo de riesgo, pero sí parió. Y claro, fue un debate ético, porque 9 años es mucho tiempo para que una mujer sana esté con inmunosupresores. Debieron detenerla antes. Hay otros centros que dicen que 5 años es el tiempo máximo. Pero a lo mejor sí platicaron de eso y ella no quiso que le quitaran el útero, no la pudieron obligar, etcétera. Definitivamente sí es algo que platicamos con los pacientes y les decimos que haremos lo mejor posible para que pueda tener los bebés que quiera, pero necesitamos que su salud sea lo principal, ¿no? Y la mayoría de las madres lo entienden. Cuando se los dices, necesitamos que esté usted ahí para su hijo, que ya parió. La mayoría dice, o lo entiende, ¿no? Y sí está de acuerdo. Pues, la verdad es que hay más preguntas, tenemos la verdad es que mucho interés en la rueda para que nos haga los comentarios finales. No, pues me parece que es un tema interesantísimo y que pues ojalá pronto podamos tener esta opción para nuestros pacientes en México. Hay una pregunta que veo que hicieron al final sobre el costo y de eso no nos dijo nada la doctora. Ya las médicas pagan tampoco tratamientos de infertilidad en general, aunque la gente quiera someterse a FIV, lo tienen que pagar ellos mismos. Y esto varía, ¿no? Por país. Por ejemplo, en Alemania, el gobierno lo financia, la gente que quiere el trasplante de útero ahí se lo pueden hacer gratis, digamos, dentro de su sistema de salud nacional. Y en Europa será igual, pero no en Estados Unidos. Nosotros, pues las pacientes lo pagan. Ahora, o sea, estamos trabajando con las aseguradoras, con los legisladores para que esto lo cubra la salud. Muchas pacientes recaudan fondos y otras vienen de otros países a quienes sus gobiernos o su sistema de salud se los paga, pero no se lo hacen en su país porque ahí no se hace, entonces vienen acá. El objetivo es alcanzar el mayor número de mujeres, pero con este precio, o sea, no es factible. Hay que trabajar a diferentes niveles para poder tratar a más mujeres. ¿Ha tratado de implantar 2 embriones? No. Sí hemos tenido varias peticiones. Muchas mujeres quieren tener 2, pero para nosotros eso sería muy riesgoso. Sabemos que los embarazos gemelares ya son embarazos de riesgo. Hay más prematurez que en un embarazo único. Con la inmunosupresión y el trasplante, yo creo que sería muy riesgoso. ¿Y si pueden lactar al seno materno? Sí. No estábamos seguros al principio, así que probamos a los bebés. Vemos los niveles del bebé durante mucho tiempo después de la lactancia para ver los niveles de tacrolimus y para ver los niveles, pero todos los bebés parece que están bien, no tienen ni infecciones, ni hospitalizaciones, ni reciben antibióticos después del nacimiento comparado con los otros bebés. Buenas noches a todos, realmente excelente plática.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lisa. Muy agradecidos por su participación. Daniel. Thank Muchas you very gracias, much Lisa. for having me. Muchas gracias. Gracias por Gusto verte de haberme nuevo. invitado.